Estos tornillos son pequeños como para caber en la palma de la mano. Pero solo uno de ellos puede soportar 18 toneladas de peso. Se utilizan para trabajos realmente grandes, como sostener las estructuras internas de puentes y edificios. Su rendimiento es muy importante, sobre todo si consideramos que están hechos con una sola pieza de cable. Este es el cable que se utiliza para fabricar los tornillos. Tiene poco menos de 2 centímetros de espesor, es decir, el diámetro de una moneda de 10 centavos. Llega a la fábrica en rollos. El sonido chirriante que se escucha es el ruido que hace el cable cuando atraviesa la máquina que lo desenrolla y estira, para luego cortarlo y moldearlo hasta formar los tornillos. El cable se ve blanco porque está cubierto con un lubricante en polvo que evita la fricción mientras atraviesa las máquinas desplegadoras, pero en realidad está hecho de una mezcla o aleación de acero reforzado y carbono. Una vez transformado en tornillo, este tipo de aleación se puede tratar con calor para convertirla en un material ultra resistente. Por el momento aún es lo suficientemente blando como para transformarlo en un tornillo. Primero, el cable debe quedar perfectamente recto, porque hasta la más mínima ondulación en el acero podría generar debilidad en los tornillos. Para alisar las ondas, el cable atraviesa una serie de rodillos que eliminan las curvas y pliegues más grandes. Una segunda máquina jala del cable a través de un agujero pequeño o molde, con un diámetro levemente menor que el original. La fuerza que se aplica para que el cable atraviese el molde hace que quede recto y parejo. La presión elimina también el lubricante y reduce el diámetro del cable exactamente a 1,9 centímetros. El tamaño de los tornillos que se usan para conectar las estructuras de acero de los edificios. Cuando el cable está perfectamente plano, se traslada a una máquina forjadora en frío para cortarlo del largo adecuado y transformarlo en tornillos. Esta máquina se llama forjadora en frío porque no calienta el acero para ablandarlo antes de cortarlo. En este caso, el acero se forja en frío o a temperatura ambiente. Las 75 toneladas de fuerza necesarias para transformar el cable en tornillos comprimen las moléculas del acero y refuerzan el material. La máquina trabaja tan rápido que produce 20.000 tornillos por día. Pedimos que disminuyeran la velocidad de la máquina para que puedan ver cómo se forman los tornillos. El primer molde golpea los discos con 20 toneladas de fuerza y comprime el acero en una cubierta ligeramente más gruesa. El siguiente molde presiona el extremo con una fuerza de 75 toneladas para formar la cabeza. El último molde recorta los lados curvos de la cabeza en forma hexagonal. Sin estas caras planas, sería imposible sostener y ajustar los tornillos. Lo único que falta es la rosca o filete a lo largo del eje donde se colocan las tuercas que aseguran los tornillos. Para tallar las roscas, pasan de a uno por vez entre los discos acanalados de una máquina fileteadora. Estos discos trabajan como una especie de máquina para hacer pasta gigante. Gira y presiona con 50 toneladas de fuerza entre las ranuras de las placas para formar la rosca. Los tornillos salen de la fileteadora completamente formados y listos para el tratamiento con calor que reagrupará las moléculas del acero, dejándolas aún más fuertes. Se necesitan 2 hornos para tratar el acero. El primero alcanza la increíble temperatura de 900 grados Celsius, calor suficiente como para reagrupar las moléculas del acero sin derretir los tornillos. Un paso rápido por un segundo horno a 565 grados solidifica todavía más el acero. Una vez fríos, los tornillos se ponen a prueba. Deben ser capaces de soportar al menos 18 toneladas de peso antes de romperse. Este resistió 21 toneladas. Es lo que se dice un tornillo fuerte.
pueden ser pequeños, pero ellos sostienen algunos de los edificios más grandes del mundo.